Hoy vamos a hablar con una de las personas que mejor conoce el camino hacia la élite del automovilismo. Fue piloto en categorías tan competitivas como la Fórmula 3 española, la World Series by Renault o la GP3 Series, llegando incluso a proclamarse campeón de lo que era entonces el europeo de Fórmula 3. Tras bajarse del coche, ha seguido ligado a la competición desde otra perspectiva. Ha trabajado, trabajando en el desarrollo de jóvenes talentos. De hecho, actualmente ejerce como coach de Ernesto Rivera, una de las grandes promesas del automovilismo internacional y piloto de Campos Racing en la Fórmula 3. Además, conoce como poco la evolución de Campos Racing, una estructura que se ha convertido en una referencia mundial en las categorías de formación. Marco Barba, bienvenido a AutoFM. Es un placer tenerte con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, un segundín que no teníamos a Marco desmuteado, pero bueno, ya está por aquí con nosotros. Nada, Marco, lo primero de todo, darte las gracias por estar aquí con nosotros, porque hay que decir que Marco ya había agendado esta cita con nosotros, pero por lo que nos has contado, estás con fiebre y bueno, darte las gracias por aún estar así, estar aquí con nosotros. Sí, la verdad es que el programa de la Fórmula 3, que es demasiado seguido todo, te quita un poco de rendimiento físico, ¿no? Pero bueno, esta semana tenemos para recuperarnos y la siguiente ya otra vez en marcha que tenemos Red Bull Ring. Bueno, pues Marco, mientras iniciamos la entrevista, te voy a pedir que te muevas un poquitín hacia tu derecha, ¿vale? Para que te tengamos bien centrado en pantalla. Ahí estás, perfecto. Y nada, vamos a ir con ello. No te vamos a robar mucho tiempo porque sabiendo que estás un poco pachucho, no queremos fastidiarte. Así que nada, vamos a arrancar directamente pues haciendo una de las preguntas que hay que hacer, ¿no? Y es que mucha gente te conoce ahora como coach, pero tu carrera fue muy amplia. ¿Qué recuerdos tienes, ¿no? De aquel Marco Barba que empezó en la Fórmula Junior aquí en España? Parece ayer, ¿no? Pero ya han pasado muchísimos años, han pasado 22 años y me acuerdo en el año 2004 cuando realmente era la escuela del circuito de Valencia que lo gestionaba Campos Racing. Y bueno, muy buenas memorias de aquellos años. Me proclamé campeón de España de aquella Fórmula Renault. Luego también corrí con Campos en el 2006 con la Fórmula 3. Luego pasé World Series. Luego tuve que volver a bajar lo que era la Fórmula 3 española que perteneció a lo que es el European Fórmula 3 Open. Y en ese mismo momento pues me proclamé campeón, ¿no? del European Fórmula 3. A raíz de ahí tenía un test programado con Ferrari F1 y por muchos motivos al final no se produjo. Y bueno, decidí desconectar y retirarme del automovilismo, ¿no? Estuve como varios años totalmente desconectado y a raíz de ahí, viendo que era mi mundo y lo necesitaba, pues volví de la mejor manera, ¿no? Que es enseñar de esta manera a los pilotos que empiezan y transmitirles sobre todo mis sensaciones, sobre todo positivas, pero también negativas. Hay vida más allá, efectivamente, de ser solamente piloto. Hay muchas opciones para dedicarte en el automovilismo y bueno, pues esta es una manera más, pero quiero retomar esa parte de Campos Racing y es que, como bien has comentado, fuiste piloto de Campos en una época muy especial de la Fórmula 3 española. ¿Qué tenía de diferente aquella cantera respecto a la actual? Pues la verdad que recuerdo que más o menos había muchísima más cantera que la que puede haber ahora, ¿no? En el tema nacional de nuestro país. Yo creo que había algo más de apoyo en el país para que realmente los pilotos llegasen a la Fórmula 1, cosa que creo que ahora a día de hoy no se está produciendo y creo que es una lástima, ¿no? Porque vienen muchos grandes talentos por detrás y al final pues lo de siempre, lo que pasa siempre, pues por falta de presupuesto se está limitando la llegada de nuevos pilotos a la Fórmula 1, ¿no? Y también, ahora que estamos hablando de Marco de la Fórmula 3 española, justamente en 2007 te jugaste el título y lo perdiste por tan solo 4 puntos. ¿Es una espina que tienes clavada o con el tiempo se ve de otra manera? Pues mira, justo en ese año, lo recuerdo totalmente bien, fue que en el año 2006 corrí con Adrián Campos, por algún motivo como que hubo como una pequeña polémica, ¿no? Entre él y yo. Siempre nos llevábamos muy bien, pero a veces no teníamos la misma mentalidad, ¿no? en el mundo. Y un poco lo hice como para retarle el cambiarme de equipo. Y en el año 2007 me llegué a cambiar de equipo y justamente llegando a la última carrera me jugaba el campeonato, recuerdo muy bien, en Barcelona,
a 2 puntos o a 1 punto del líder. Y bueno, cuando yo era a falta de 3 o 4 vueltas para acabar la carrera, me recuerdo que se me soltó una rueda y esto fue lo que me privó de alguna manera el ser campeón ese año. Que luego lo retomé en el año 2010 porque bajé de la World Series al no encontrar presupuesto, y lo retomé y ya la conseguí ganar. Aquí te quería hacer yo una pregunta, Marco, ya que lo has mencionado, porque claro, tú te batiste el cobre con Adri Campos en pista y ahora de alguna manera trabajáis juntos, él como director del equipo, por así decirlo, y tú como coach de Ernesto Rivera. Entiendo que han pasado muchos años y eso ya queda atrás, ¿no? Pero ¿cómo es ahora trabajar juntos? No, perfectamente, incluso en los años atrás. Mantenemos esa buena amistad que tuvimos ya por aquel entonces y nos hicimos muy amigos incluso fuera de lo que es el mundo de las carreras, ¿no? A día de hoy, lógicamente, pues hay a veces que él tiene su punto de vista, yo el mío, pero en muchas ocasiones yo creo que coincidimos, ¿no? Al final hemos sido pilotos, sabemos lo que hay, ¿no? Y creo que nos entendemos bastante bien. Uy, perdón. Bueno, Marco, yo quería preguntarte también por tu paso por la Fórmula Renault 3.5. World Series by Renault ha cambiado mucho, ¿no?, el nombre de la categoría. ¿Cómo fue también para ti ese paso por una categoría que llegó a servir incluso como antesala a la Fórmula 1, ¿no? ¿Qué aprendiste y un poco cómo podías valorar esa experiencia? Bueno, pues la World Series, la verdad es que si lo queremos comparar con algo, pues lo podemos comparar a día de hoy con la Fórmula 2, ¿no? Por aquel entonces era la antesala de la Fórmula 1, y la gran cantidad de pilotos que llegaban eran mucho mayor desde la World Series que desde la GP2, ¿no?, de la antigua GP2. Entonces era una categoría muy exigente, llegaban los pilotos preparadísimos a nivel mundial, que es lo que ocurre ahora en la Fórmula 2. Y bueno, tengo muy buenos recuerdos porque creo que di la talla en aquel entonces, cumplí, en algunos casos cumplí mi meta, ¿no? Y bueno, yo creo que me faltó algún año más de cumplir en esa categoría de alguna manera antesala de la Fórmula 1 para realmente demostrar lo que yo como piloto pues tenía como talento. Marco, estaba repasando un poco ahora la lista de pilotos que entonces competíais ahí. Hay mucho español que hoy compite, como puede ser Miguel Molina, como puede ser, bueno, Jaime ya no compite, Jaime Alguersuari, pero también estaba ahí. Pero veo nombres como Daniel Ricciardo, veo también nombres como Matt Chilton, en fin, un montón de pilotos con los que coincidiste que hoy día compiten o se ganan. De hecho, en GP3 Series, si no me equivoco, también estuviste con Joseph Newgarden, entre otros. Es decir, has competido con pilotos que hoy día son grandes pilotos en competiciones internacionales. ¿Qué destacarías en aquel momento? ¿A cuál de ellos destacarías que dijeses, uy, este iba a ser muy bueno? Bueno, sinceramente, por aquel entonces el top 10 de la categoría eran pilotos muy buenos que perfectamente podían haber estado cualquiera en la Fórmula 1. Aquel año creo que recuerdo que tanto Jaime Alguersuari, que era piloto de World Series, compartía también doble campeonato, ¿no?, en la Fórmula 1. Me acuerdo que corría con Toro Rosso. Entonces, ya te digo, el nivel que había en esa categoría, el top 10, eran pilotos que cualquiera lo hubiese hecho bien en la categoría reina. Es demostrable, ¿no?, que a día de hoy hay una gran cantidad de pilotos de la World Series que siguen funcionando, ¿no? Y podemos poner el ejemplo de Miguel Molina. Y no destacaría en ninguno en concreto, ¿no? Yo creo que hay muchísimos pilotos que corrieron en esa categoría que a día de hoy se demuestra que están al nivel de cualquier piloto bueno mundialmente. Un apunte antes de que pase Mario, Marco, es que mientras te estaba escuchando estaba pensando en lo quizás realmente lejos que está ahora mismo lo que es la Fórmula 2 de lo que entonces era la World Series by Renault, ¿no? Porque la World Series by Renault sí que tú veías pilotos que podían llegar a la Fórmula 1 y hacerlo realmente bien, pero en la Fórmula 2 no... ¿Cómo lo explico esto? Realmente los que están adelante o los que quedan primero, segundo y tercero, no son los mejores pilotos de la categoría, ¿no? Porque es una categoría muy volátil, que lo hemos hablado off the record, la clasificación importa más casi que el resultado final. Entonces, ¿eran más representativas esa World Series by Renault que la Fórmula 2 actual? De lo que hablamos en resultados, sí. O sea, lo que hablamos en resultados posiblemente era diferente a lo que es la Fórmula 2 en este momento, ¿no? Ahora no tiene por qué un piloto
de Fórmula 2, ser primero o segundo, acabar en el top 3 para que pegue el salto a la Fórmula 1, ¿no? Yo creo que a día de hoy hay que reunir muchos más factores, ¿no? Para hacer una buena temporada y para que el equipo te funcione, el piloto esté compaginado totalmente con el equipo. Podemos poner el ejemplo, si queréis, de Kimi Antonelli, ¿no? El año que corrió en la Fórmula 2. Sí que era verdad que era un piloto que llegaba nuevo de la FRECA y no pasó ni por la Fórmula 3. Pero yo estoy totalmente seguro que si Antonelli hubiese tenido un coche competitivo, hubiese acabado en el top 3 del campeonato. Bueno, yo quería preguntarte también un poco, ya hablando un poco de experiencia tuya personal, de todas las temporadas que llegaste a competir, ¿cuál es de la que mejor recuerdo tienes o de la que más orgulloso te sientes? Si tuvieras que escoger una, claro. Bueno, de cada categoría podría coger alguna carrera, ¿no? O sea, No. realmente al final cuando haces una victoria, da igual que sea en la categoría en la que sea, que es algo indiscutiblemente algo que no se puede decir lo que sientes. Entonces, yo creo que un poco de todo, ¿no? Al final da igual que fuese la Fórmula Renault, que la World Series, que la European F3. Guardo muchísimos buenos momentos y malos también, porque, por ejemplo, el del año 2007, cuando lo perdí faltando 3 vueltas, pero guardo muchísimos recuerdos de todas las categorías en las que estuve, la verdad. La World Series fue un momento espectacular en el que tuve que irme a vivir a Italia y conseguir muchísimos contactos en el automovilismo. Y luego, sin duda, en el año 2010, que realmente que tenía esa espina clavada del año 2007, pues bueno, la recuperé y me pude retirar levantando bien alto la cabeza, ¿no? Que sabía dónde tenía mis expectativas. Y ahora, Marco, trabajas como coach, por ejemplo, de Ernesto Rivera, de piloto mexicano, quinto en la Fórmula 4 española en 2024 y cuarto en la Eurocup 3 en 2025 en Campos Racing. Además, es piloto de Red Bull, actualmente compitiendo en la Fórmula 3 para que la gente lo ubique un poco. También, ¿cómo surge la oportunidad de empezar a trabajar con Ernesto y esto un poco de ser coach? Pues mira, empecé con el tema de ser coach a raíz del año 2018-2019. He llevado muchos pilotos desde aquel año, que han pasado ya 7, y sinceramente fue un poco casualidad. Hablé con Adrián Campos y me comentó que tenía un piloto mexicano que posiblemente necesitase un coach porque venía un poco verde de allá de México y de los Estados Unidos, que era donde realmente estaba corriendo en karting, pero que creían que era un piloto que con mucho trabajo y al final de alguna manera con mis consejos pues podría llegar alto, incluso podría estar en donde están los pilotos de la categoría, de poder llegar a estas categorías como puede ser la Fórmula 3, Fórmula 2. Entonces, así surgió. Me lo presentaron justamente cuando llegó el primer año de Fórmula 4, que fue el único que ha hecho, porque él ha subido escalones año por año. A día de hoy es el piloto más joven de la Fórmula 3. Y la verdad es que, bueno, de momento estamos funcionando exactamente como todo lo hablamos Adrián Campos y yo en su momento. Y bueno, ahora seguiré comentando temas de él, que es bastante interesante. De hecho, Marco, como bien comentabas, Ernesto ha tenido una progresión muy rápida. ¿Qué rasgos le han permitido acelerar tanto su crecimiento? Mira, hablando de Ernesto, no es porque yo sea el coach, ni sinceramente porque yo siempre he sido muy claro en esto del automovilismo, ¿no? Incluso cuando he tenido que hablar con algún padre y dar consejos, y incluso de ser duro y que se dejen este mundo, lo he sido. Entonces, yo con Ernesto no es por halagar al piloto ni por ponerme medallas ni nada, pero sí que es verdad que cuando lo vi, como que me llegó algo que realmente tiene algo más que el resto, ¿no? Ernesto empezó muy tarde en el tema del automovilismo, empezó en el karting y apenas hizo 2 años de karting. En el último año suyo de karting, una carrera muy especial que se hace en Las Vegas, van pilotos europeos.
iban pilotos de todo el mundo, ¿no? Con muchísimo nivel. Y él con apenas 13 años consiguió ganarle a todos. O sea, por mucho que puedan decir, ya, pero no es un mundial, no es un europeo. No, pero te puedo asegurar que tiene el nivel que pueda tener el nivel de un campeonato europeo o un mundial. Y bueno, a raíz de ahí el chico pues se dio a conocer, se vino aquí a hacer unas pruebas. Campos Racing no lo tenía súper claro del todo, pero el chico cuando vino y hizo algún test de Fórmula 4 ya estaba en tiempos de los que realmente son de cabeza. Entonces, Ernesto, pues, os lo digo muy claramente, para mí es un talento muy, muy grande. O sea, yo creo que la gente aún no es consciente del talento que pueda llegar a tener. Es un piloto muy novato, tiene poquísimos kilómetros. Este año estuvimos haciendo pretemporada en Nueva Zelanda eh, por un error mecánico, no un error mecánico, un error de una pieza mecánica. Tuvo un accidente y se partió una vértebra. Entonces esto fue lo que le evitó poder ir a la prueba de Australia, ¿no? Ernesto llegó a Mónaco como aquel que dices de nuevo. O sea, era su primera carrera en Fórmula 3, se había perdido los test de pretemporada también de Barcelona por culpa de esta lesión y supo dar la talla. O sea, yo lo que hizo Ernesto en Mónaco me sorprendió muchísimo porque sé lo difícil que es Mónaco, incluso he corrido ahí y os lo puedo asegurar, y Ernesto dio más que sobresaliente la talla, ¿no? Estuvo en el top 5 durante todo el fin de semana y fue algo increíble y algo que seguirá demostrando todo. Hemos perdido a Marco, a ver si le podemos recuperar, que ya sabéis que a veces las conexiones se hacen de las suyas. Enseguida, cuando Marco esté de vuelta con nosotros, seguimos con la entrevista. Pero bueno, un poco para que os hagáis una idea de por dónde ha ido esto, Mario. En la primera carrera, Patrick Heusenroeder fue quien sustituyó al bueno de Ernesto Rivera. Y bueno, pues Ernesto llega en Mónaco, primera cita de la temporada para él en Mónaco y lo hizo fenomenal. Sí, efectivamente, ¿no? Y con toda la lesión que supone, porque no olvidemos, hizo Fórmula Regional de Oceanía en invierno, pero no tiene nada que ver la conducción de un coche de regional con las prestaciones de un Fórmula 3. Estamos hablando ya de un nivel muy distinto, ¿no? De velocidad y de lo que hay que tener en cuenta, también neumáticos distintos, ¿no? Pero bueno, ha conseguido entrar con buen pie. Sí que es verdad que justo coincide, ¿no? con que Teofil Nael y Hugo Gochuku están metidos en la pelea por el título, pero dadas las circunstancias, creo que a Rivera tampoco se le puede exigir ahora que llegue y esté al nivel de sus compañeros, ¿no? No, y mucho menos cuando además no es solo perderte, ¿no? La primera cita, sino como acaba de decir Marco Barba, te pierdes también los test de pretemporada, que tan importantes son. Por haceros una idea, este fin de semana Ernesto Rivera también lo ha hecho muy bien, siendo su primera toma de contacto probablemente con el circuito de Barcelona-Cataluña, cuando otros ya habían hecho los test de pretemporada, que a veces también les funcionan, ¿no? Entonces esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Y súmale también los test de mitad de temporada de Bahrein, ¿no? Que precederían a la ronda de Bahrein, evidentemente, pero no se pudieron realizar ni los test ni la ronda precisamente por todo el tema que hubo, el conflicto que hubo en Oriente Medio, que viene muy bien para aclimatarse también al circuito. Hubiese sido una ronda que quizás hubiese disputado más en igualdad de condiciones en caso de haberse producido, pero de momento, bueno, ha puntuado en las dos carreras largas. Sensaciones bastante positivas, ¿no? Y bueno, sí, luego ha tenido, ¿no? el tema de los abandonos en las sprints, pero que no es tan importante con todo el respeto, porque al final los puntos importantes no solo se reparten los domingos, sino que además es más fiel al orden de la clasificación y al ritmo puro del piloto. Y también, aparte, ver cómo fue Ernesto en Mónaco, en la carrera principal y en la clasificación, un circuito que vemos tan difícil. La primera carrera en Fórmula 3, la verdad es que hizo un carrerón, al menos me refiero, aunque sea Mónaco, obviamente sea súper complicado adelantar y tiene que pasarte, vamos a decir, algo en la mecánica del coche para que te adelanten, pero estuvo ahí. También aparte, sabemos vamos a decir, lo exigente que es la Academia de Pilotos de Red Bull, y está ahí por algo. Solo tiene 17 años, hemos escuchado a Marco, el piloto más joven de vamos a decir, los campeonatos del mundo de la Fórmula 1, contando Fórmula 2, Fórmula 3 y Fórmula 2 y Fórmula 3, perdón. La verdad es que a mí me pareció brutal cómo llegó a Mónaco.
Sí, Bueno, y no olvidemos que de todos los pilotos que había en parrilla, quitando Slater, que en verdad ya tenía contacto con el F3 del año pasado, pero fue el mejor clasificado, quitando Slater, de los que debutaban, ¿no? en esta Fórmula 3 Claro. en Mónaco, ¿no? Es que es bastante significativo. Claro, y por ejemplo, después también, para que a lo mejor la gente pueda ponerse un poco en contexto, tienes al ganador del año pasado, a Mattia Colnaghi, que es un pilotazo de la Eurocup 3, también bueno, está en MP, tiene también, vamos a decir, patrocinio, es piloto de Red Bull, que si no recuerdo mal salió 27º en clasificación, salió bastante atrás, y para que la gente también ponga en contexto lo difícil que es lo que ha hecho Ernesto Rivera y también pues el talento que tiene. Vale, pues ya tenemos por aquí a Marco. Dejadme un segundín que lo dejo todo listo para que le podáis ver en pantalla. Lo que te voy a pedir, Marco, ahora es que te alejes un poquitín, que te eches un pelín para atrás, porque esta cámara que tienes del ordenador te vemos muy, muy cerca. Y si puedes bajar un poquito. Ahí está, perfecto. Bueno, Marco, pues nada, estábamos hablando un poco de todo lo de Ernesto, todo lo que nos estabas comentando. Y nos ha dejado por aquí una pregunta Sergio Black Cat, muy interesante por el chat, que tenemos apuntada, ¿no? Y es que dice que más allá del trabajo que puedas hacer como coach a nivel de inputs y demás, el trabajo mental que se hace con el piloto cuando las cosas no salen y no salen, que él dice que esto debe ser muy importante, ¿no? Bueno, para mí es el trabajo principal, la psicología. Lo digo, el 80% de un piloto es totalmente psicología. El resto es lo que viene siendo pues cualidades del piloto y un poco el físico. Pero mentalmente yo creo que es lo más exigente que existe en este deporte. Yo con Ernesto lo trabajo muchísimo, no soy un psicólogo, pero realmente la experiencia que me ha dado este deporte, pues puedo de alguna manera transmitir todo lo que conozco. Incluso él tiene un psicólogo deportivo en Barcelona, ¿vale? Trabaja con Xavi Martos, que es el preparador físico de Checo Pérez, ¿vale? Y con él mantengo una constante, de alguna manera, amistad profesional, bueno, a la semana, que es para poder trabajar en todo esto con Ernesto, ¿no? Porque al fin y al cabo soy el que mejor conozco personalmente a Ernesto y de esa manera pues soy el que realmente transmite a Xavi y a todo su grupo de trabajo, en el cual está Laura, la psicóloga, y mucha gente más, ¿no? Que está comprometida con este trabajo y carrera de Ernesto. De hecho, Ernesto tiene mucha presión, entre otras muchas cosas también, porque forma parte del Red Bull Junior Team. ¿Qué supone para un piloto entrar en una academia de este nivel? Durísimo. O sea, es algo que la gente desconoce, pero es algo durísimo, porque aunque la gente se piense que no hay ningún tipo de presión, yo creo que es la presión más exigente que existe en el automovilismo. Y trabajar con Red Bull, creerme, pero no es nada fácil. Te exigen mucho más de los resultados y es una constante trabajo con ellos. A Ernesto de momento le está funcionando. Sí que es verdad que bueno, que hay algunos puntos a mejorar y un poco que se lo irá dando la madurez, ¿no? Pero creo que Ernesto, con la edad que tiene, puede perfectamente compararse con un chico de 21 o 22 años. Tiene una madurez extraordinaria y creo que esto es lo que le está un poco diferenciando del resto, ¿no? De tener ese don que necesita un piloto para ser F1. De hecho, ¿qué aspectos son los que más han mejorado desde que empezasteis a trabajar juntos? Yo diría que el orden. Era un chico súper desordenado en todos los ámbitos, y tanto en el personal como en el automovilismo, y creo que ha dado un paso grandísimo, ¿no? El orden, aunque parezca una simple tontería, creo que te evita de ser una cabeza loca y por lo menos llevar todo más como calculadora. Ha pegado un gran salto indiscutiblemente en 3 años y la verdad es que ha mejorado muchísimo, y esto es lo que le ha hecho también un poco crecer en su carrera deportiva. Yo quería preguntarte también, bueno, de cara a la preparación que ha sido esta temporada como la Fórmula 3, ¿no? ¿Qué es lo más difícil? ¿O qué es el mayor obstáculo para un piloto, ¿no? Cuando entras en este campeonato, que ya, bueno, es un salto importante, ¿no? Frente a los coches de la Fórmula regional.
Bueno, pues lo más complicado yo diría que es ser un piloto rookie y llegar a una categoría donde el 50% incluso más son pilotos de segundo año, ¿no? Y en algunas ocasiones hasta de tercer año en la Fórmula 3. Y esto es lo que realmente es lo complicado de trabajar, el compararse, porque el compararse a veces las comparaciones son odiosas y yo siempre se lo digo. Tenemos que trabajar codo con codo porque al final nosotros nos estamos de alguna manera batiendo con pilotos de segundo año. Es el caso de sus dos compañeros de equipo, ¿no? El de Nael y el de Hugo Chupu. Dos pilotos súper preparadísimos, son jóvenes, pero tienen muchísimos kilómetros y muchas carreras en las espaldas y, y compararse con ellos, que al final es lo que uno anda buscando, ¿no? Porque al final, pues siempre se le quieres ganar, aunque seas un piloto nuevo, siempre intentas demostrar que tienes más cualidades que ellos, intentas ganarle, aunque es algo complicado lógicamente porque un piloto con experiencia de segundo año donde se conocen todos los circuitos de Fórmula 3, donde saben cómo funciona toda la evolución del fin de semana en Fórmula 3, que no es nada fácil para un piloto Nobel, pues es lo complicado de esta situación. Oye, Marco, vamos a pasar al bloque final, ¿no? Y queríamos hablar un poco de Campos, ¿no? Del cambio que ha pegado el equipo. Ha pasado a ser una referencia mundial, internacional, podríamos decir, en categorías de formación. Y yo quería saber cuál es el secreto, porque tú vienes estando con ellos en los últimos años. ¿Cuál es el secreto para este cambio tan radical que hemos visto? Porque hemos pasado de ser de los últimos en F3 y en F2 a de repente ser la referencia. Bueno, el secreto es el de siempre. Muchísimo trabajo que hay detrás, ¿no? Al final no viene alguien con una varita y te toca y de repente eres el principal equipo en todos los campeonatos. Creo que Campos lleva una trayectoria muy, muy importante a nivel de trabajo. Están realizando algo extraordinario en todas las categorías y creerme que no es nada fácil. Al final compites con equipos con muchísimo nivel que llevan muchísimos años en campeonatos grandes como puede ser la Fórmula 2 o Fórmula 3 y no es nada fácil. Creo que no tiene magia, o sea, es todo trabajo como el que pueda tener un piloto con talento. Al final, si no lo trabajas y no lo pules, pues llegará un momento que esté limitado. Y también hemos estado viendo los últimos años, Marco, que en Campos, varios pilotos que han pasado por Campos han acabado en Fórmula 1 o muy cerca de ella, como Hadjar, Pepe Martí, que se ha ido a la Fórmula E, recientemente Arvid Liblat. ¿Se trabaja de forma diferente en Campos a otros equipos? Bueno, el trabajo eh, puede ser que haya cosas muy diferentes, ¿no? Al final todo el mundo trata de buscar una vía diferente al resto, ¿no? Para poder diferenciarte. Y yo creo que la clave es esta. La clave yo creo que tienen un programa extraordinario en ingeniería y también en mecánica y creo que a día de hoy es el equipo con mejores ingenieros y mecánicos de toda la parrilla, tanto de F4, Fórmula 3, F2. Y desde tu experiencia, ¿qué cualidades debe tener hoy un piloto para llegar a la Fórmula 1 más allá de la velocidad? Y aparte del dinero. Bueno, el dinero yo creo que están llegando muchos pilotos económicamente que lo tienen. Va a llegar un momento que se van a juntar tantos con dinero que eso va a ser lo difícil, ¿no? De poder llegar a la Fórmula 1, porque ahora yo creo que mundialmente hay pilotos que llegan con mucha economía y esto está resultando ahora ser un poco fácil. Pero yo creo que esto con el tiempo cambiará. Los pilotos a día de hoy tienen unas cualidades enormes. Yo creo que es la época que conozco del automovilismo donde los pilotos llegan a la Fórmula 1 con el potencial máximo preparado, ¿no? Que esto yo creo que no ocurría hace años o por mi época, porque al final nosotros estábamos un poco limitados al tema de kilómetros y al final también pues, de presupuestos. El presupuesto aquí es un factor que corre que es muy positivo porque intentas rodar todo lo que puedas o hacer el mayor kilómetro para poder prepararte y como yo siempre digo, la preparación correcta para un piloto es la pista, el coche y la pista. Por mucho que vayas al gimnasio, por mucho que salgas con la bici, al final esto no te va a hacer ir rápido en el monoplaza, ¿no? Entonces,
un poco conjunto de todo. Hay muchos pilotos con talento, pero creo que el trabajo que se está realizando a día de hoy dentro de las pistas y del kilómetro que lleva un piloto cuando llega recién a un campeonato y de simulador también es algo muy diferente a hace años atrás. Mario. Perdón. Bueno, yo para terminar, me gustaría preguntarte, así ya como cierre de la entrevista, si por ejemplo un niño de 10, 12 años te dijera hoy que sueña con llegar a la Fórmula 1, ¿cuál sería el primer consejo que le darías? Bueno, es complicado este consejo. Igual es muy complicado. Sin ¿no? mencionar la palabra dinero. Sin mencionar. Vale, como hemos hablado ahora, quitando el tema económico, que creo que es el principal en todo este circo, yo creo que lo principal es la ilusión. O sea, por mucho que vayas a llegar o no vayas a llegar, el único consejo que le daría a estos niños o incluso a estos padres, que a veces les gusta más a los padres que a los niños, es que realmente el niño no sufra y que tenga ilusión por lo que hace, ¿no? Al final da igual que sea piloto de coches, que de moto, que de bicicleta. Creo que lo principal es que un niño no sufra y que realmente tenga ilusión por el deporte que está practicando. Fíjate que me llama la atención porque escucho a Marco hablar de esto y vaya, estamos llegando ya al punto de lo que pasa casi en el fútbol, ¿no? En el fútbol de amateur, ¿no? Lo que vemos es que los padres están muy encima de los niños, que casi se obvia por completo que los chavales van a disfrutar, a pasárselo bien y los padres están tan encima. Entiendo que en el motorsport, en el automovilismo, esto ocurra más porque hay mucho dinero por medio, pero vaya, me causa curiosidad. Oye, Marco, antes de cerrar, íbamos a cerrar justo ahora, pero es que ha hecho una pregunta por el chat José Luis Garaboa que me apetece trasladarte, y es que dice que él quería preguntarte por cómo ves el nuevo reglamento de Fórmula 1 y que qué cambiarías para mejorarlo, si es que crees que hay algo mejorable. Es complicado, ¿no? El mundo de los pilotos es muy difícil. Entonces, este año que por la nueva reglamentación le puede favorecer a otros pilotos, como puede ser en el caso de Hamilton, pues Alonso no. Entonces, es un tema complicado de tocar y al final creo que te tienes que adaptar de alguna manera a las reglas que se ponen años o generaciones tras generaciones, ¿no? Entonces, es muy difícil. Mi punto de vista, yo directamente creo que hay que adaptarse y bueno, intentar buscar la mínima excusa posible, ¿no? Porque creo que cuando te favorece a ti un año, le puede perjudicar a otro y así viceversa. Entonces, yo creo que sinceramente a día de hoy no cambiaría nada, es algo nuevo y creo que nos tenemos que adaptar a lo que venga en un futuro. Bueno, Marco, pues nada, no te vamos a robar más tiempo. La verdad que darte las gracias por habernos dedicado este ratito, sobre todo por estando de la manera que estás, que nos has comentado que tenía fiebre. Desearte una pronta recuperación, que en 2 semanas tenemos Austria y esperemos que estés ahí a tope. Y nada, lo dicho, muchas gracias y estaremos pendientes del transcurso de la temporada y apoyando también a Ernesto, por supuesto. Muchísimas gracias a vosotros y un placer, el placer es mío de haber compartido con vosotros esta entrevista. Pues nada, Marco, un placer y vamos hablando, ¿vale? Un saludo.